A todos, mi nombre es Osiris López y soy estudiante en esta oportunidad voy a tocar algunos temas fundamentales relacionados con la legislación documental y para ello haré un recorrido que integra aspectos teóricos, históricos, jurídicos y tecnológicos. Entonces, para empezar, voy a hablar un poco de los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Entonces, para empezar, podemos decir que Chomsky es considerado uno de los lingüistas más influyentes del siglo XX. Su gran aporte fue la gramática generativa, que plantea que todos los seres humanos nacemos con una estructura mental innata que nos permite aprender cualquier idioma. Eso significa que con un número finito de reglas somos capaces de generar oraciones infinitas. Otro punto clave que plantea Chomsky es la diferencia entre competencia y actuación. Entonces, en la competencia encontramos que es el conocimiento interno de sonidos y significados que resulta ser inconsciente y automático en el lenguaje. La actuación o ejecución corresponde a la interpretación y comprensión de oraciones de acuerdo a la competencia. Entonces, podemos decir que es el uso real que se le da al lenguaje, con errores, con sus respectivas limitaciones y dependiendo del contexto en el que crezcamos también. Para Chomsky, pues el lenguaje no nació esencialmente para comunicarnos, sino para expresar y organizar el pensamiento. Él sostiene que existe una gramática universal, esta gramática es compartida por toda la humanidad y las diferencias entre las lenguas se deben a principios y parámetros específicos que se activan en el cerebro. En sus versiones más recientes, su teoría se conoce como programa biolingüístico o minimalista, donde el lenguaje es visto como un órgano cognitivo ligado al cerebro. Es producto de un proceso biológico evolutivo. Para hablar ya como tal de la problemática documental, existe el texto Miedo a la democracia de Noam Chomsky y pues este libro no es de lingüística, pero sí analiza la información como un campo de poder. Entonces nos compete bastante a nosotros, ¿no? Aquí encontramos un vínculo con la problemática documental, ya que Chomsky señala que los gobiernos y los medios manipulan la información. Entonces se habla de la falsificación sistemática de hechos, de la creación de discursos de miedo para controlar a la población, se denuncia el acceso desigual a la información. Entonces aquí nos encontramos con que los que tienen el poder, los privilegiados, tienen la información de primera mano y a la ciudadanía, el pueblo, se le entrega una versión distorsionada de la realidad. Entonces también él muestra cómo los documentos, los medios y los registros históricos pueden convertirse en herramientas de propaganda y generan pues desinformación y pues una crisis de confianza en las fuentes. Y bueno, ¿qué relaciona con la problemática documental específicamente? Entonces, bueno, por un lado la teoría del lenguaje nos ayuda a comprender cómo organizamos y procesamos la información, cómo la interiorizamos, ¿sí? Y su crítica política nos hace ver cómo la documentación nunca es neutral, ¿sí? La documentación está expuesta a manipulación, a censura y a pérdida de veracidad. Entonces, Chomsky, con sus aportes, nos invita a entender que el lenguaje, además de ser una capacidad innata, hay que reflexionar, hay que generar pensamiento crítico sobre el papel de la información en la sociedad actual. ¿Sí? Nosotros como futuros profesionales de ciencias de la información, bibliotecología y archivística, debemos procurar garantizar que la información sea veraz, accesible y confiable, ya que este es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en este tiempo. Bueno, ahora vamos a pasar a una línea de tiempo. En esta línea eh, les mostraré, eh, les haré una revisión histórica de cómo se ha regulado y organizado la documentación a lo largo del tiempo. Entonces podemos decir que en el año 3100 antes de Cristo y hasta el siglo I antes de Cristo más o menos, donde estaban las civilizaciones antiguas, se crean los primeros archivos físicos con tablillas de arcilla y otros materiales rústicos para registros administrativos, jurídicos y de control. En la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, ya se da una escritura en pergamino, ¿sí?
Esta escritura predominaba y era resguardada en los monasterios, entonces se conocía como un archivo eclesiástico. Y luego pasamos a la edad moderna y contemporánea en el siglo XIX y XX, donde se sientan las bases de la archivística y la gestión documental. Aquí se empiezan ya a generar mecanismos de control y acceso a la información. En el siglo XX llega la era del microfilm. Esta tecnología permite que haya una capacidad de almacenamiento mayor y permite que los documentos se puedan replicar también. Luego, en el año 1920, en Colombia aparece la Ley 47. Esta ley prohíbe sacar documentos de objetos de archivos y museos sin un permiso gubernamental. De esta forma se protege el patrimonio documental. En 1971 sale el Código de Comercio. Aquí se establecen requisitos para la conservación de documentos comerciales, siendo uno de los primeros marcos normativos de carácter empresarial. En el año 1985 en España sale la Ley 16, que incluye la definición de documento en soporte eléctrico. En Colombia, en el año 1989, sale la Ley 80, donde se crea el Archivo General de la Nación. En el año 1992, en España, aparece la Ley 30, que nos habla de los principios para la aceptación de documentos digitales. En el año 93, en Colombia, aparece el Decreto 2620 del 93, donde se habla de la conservación de archivos de comerciantes por medios técnicos. En el año 95 aparece la Ley 223, que reconoce la factura electrónica como un documento equivalente. Pasamos al decreto 2150. En este decreto, que aparece en el año 95, se reglamenta, se promueve la transmisión electrónica de datos en la administración pública. En el 96, el decreto 1094, que reglamenta la facturación electrónica como un soporte fiscal. En el 97 aparece una circular externa, la circular externa 02 del 97, que habla de los parámetros para nuevas tecnologías en los archivos públicos. En el año 1999 en Colombia aparece la ley 527 del 99, que regula los mensajes de datos, comercio electrónico y firmas digitales. También el decreto 1747 de 2000, donde se reglamenta la ley 527 sobre entidades de certificación y firmas digitales. En el año 2000 aparece la ley 594, que es la Ley General de Archivos. También aparece el acuerdo 060 del 2001, que habla de las pautas para la administración de comunicaciones oficiales. En el año 2002 en Australia se genera la Ley de Registros Públicos de Queensland. Esta habla de la gestión y preservación de registros digitales. En el año 2002 en España se crea el Real Decreto 1164 de 2002, que habla de la conservación del patrimonio documental. En el 2002 en Colombia aparece la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único de Notificaciones Electrónicas. En el Acuerdo 039 y 042 de 2002 hablamos ya de los procedimientos y organización de archivos. Luego, en el año 2003, la UNESCO dirige una carta, ¿sí?, dedicada a promover el saber y a proteger el patrimonio universal. Aquí se incluye libros, se incluye arte y monumentos. También se resalta la necesidad de crear un legado digital para facilitar el intercambio de conocimientos. El patrimonio digital sufre un riesgo de desaparición, ¿no? Entonces, en esta carta se habla de lo urgente que es futuras el decreto 4124-2004, que reglamenta el Sistema General de Archivos. En el 2005 aparece la Ley 962. Esta ley nos habla de la racionalización de trámites y procedimientos administrativos. En el 2006 aparece el Acuerdo 027, que modifica el Reglamento General de Archivos. En el 2007 aparece la Ley 1150, que habla de la contratación pública electrónica. Aparece también el decreto 1927 de 2007, que reglamenta la factura electrónica. Y en España, en el mismo año, aparece la Ley 11, que habla del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En el año 2008 en Colombia
El decreto 1151 habla de la estrategia de gobierno en línea. En el año 2011, la ley 1437 nos habla del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En el año 2012 aparece la ley 1564-2012, que nos habla del Código General del Proceso, uso de las TIC en actuaciones judiciales. También aparece la ley estatutaria 1581 de 2012, que habla sobre la protección de datos personales. Luego, seguimos en Colombia y pasamos al decreto 019 de 2012. Entonces, en este decreto se suprimen los trámites innecesarios y se impulsan los medios electrónicos, pues para evitar filas y agilizar procesos, ¿no? En el decreto 2364 de 2012 se reglamenta la firma electrónica. En el decreto 2609 se reglamenta la gestión documental para las entidades del Estado. Y en el decreto 2693 de 2012 se habla de la estrategia de gobierno en línea. Ya para el año 2013 aparece el acuerdo 004 y 005, y aquí nos hablan de los criterios para la gestión y descripción de archivos. En la ley 1712 de 2014 se habla ya de una ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el concepto de Estado. Entonces, elementos, características, bienes, nivel y estructura. Entonces, el Estado es una organización social establecida en un territorio reconocido, legitimada por un poder político público, cuya función principal es mantener el orden social mediante normas jurídicas. No se limita al gobierno o a las autoridades, también fija parámetros y normas que buscan garantizar la convivencia armónica entre libertad y poder. Según la Constitución del 91, Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés en general. Entonces, ¿qué elementos encontramos del Estado? Encontramos que el Estado tiene unos elementos esenciales, que son pues la población, que es el conjunto de personas que habitan el territorio, que el Estado propende por su desarrollo y su bienestar. Encontramos el territorio, que es el espacio físico donde se desenvuelven los ciudadanos y se ejerce la soberanía. El poder es la capacidad de crear y hacer cumplir leyes para proteger a los individuos y asegurar su bienestar. El derecho es un conjunto de normas que pueden ser aplicadas incluso por la fuerza para mantener el orden. Derecho político. Aquí encontramos la facultad de elegir y ser elegido como gobernante. En Colombia este es un derecho de los ciudadanos mayores de 18 años. El reconocimiento internacional también. Entonces, en el mundo globalizado, el reconocimiento por parte de la comunidad internacional es fundamental para la legitimidad de un Estado. ¿Qué otras características tiene el Estado colombiano? Que es un Estado social de derecho, garantiza derechos, libertades y promueve la justicia social. Es una república unitaria, es un solo Estado con un gobierno central, aunque se reconoce la descentralización. Es descentralizado y autónomo, entonces las entidades territoriales tienen autonomía administrativa. Es democrático, participativo y pluralista. Promueve la participación ciudadana y respeta la diversidad. Otra característica que tiene es que está fundado en la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y el interés en general. Entonces, como fin, el Estado propende por proporcionar a los individuos un entorno adecuado para su desarrollo integral como seres humanos. También busca garantizar la convivencia pacífica, la justicia, el bienestar general y la protección de los derechos fundamentales. Los niveles del Estado colombiano, entonces encontramos tres niveles territoriales. Está el nivel nacional, que es el gobierno central, el departamental, que tiene gobernaciones, y el municipal y distrital, que es un poco más pequeño, y aquí encontramos las alcaldías y los consejos. También encontramos que el Estado tiene una estructura funcional y aquí encontramos las ramas del poder público. Entonces está la rama legislativa, que elabora las leyes, es representada por el Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes. Está la rama ejecutiva, que ejecuta las leyes y administra el Estado. Está encabezada por el presidente y está seguido por los ministros y jefes de departamento.
La rama judicial administra justicia y resuelve conflictos y está representada por la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía y otras jurisdicciones. Cerramos ahí con el Estado y ahora vamos a pasar a la pirámide de Kelsen. Entonces acá vamos a hablar de su estructura jerárquica y clasificación de normas. Entonces, esta pirámide fue propuesta por el jurista austriaco Hans Kelsen dentro de su teoría pura del derecho. Entonces, aquí encontramos que él sostenía que el ordenamiento jurídico funciona como un sistema organizado y coherente, en el cual cada norma obtiene su validez de otra de rango superior. Esto quiere decir que en Colombia en la cúspide está la Constitución, ¿sí? La Constitución del 91, y en la base encontramos las normas de menor jerarquía. Entonces, esto significa que ninguna norma puede contradecir a la que está por encima, ¿sí? Entonces, entre ellas debe haber una coherencia y una armonía. Entonces, vamos a hablar de arriba. Entonces, primero está la Constitución Política, ¿cierto? Que es la norma de normas. Ella contiene los derechos fundamentales, los deberes de los ciudadanos, la organización del Estado y las demás normas que deben ajustarse a la Constitución, ¿sí? Luego encontramos los tratados internacionales con otros países y ellos protegen los derechos humanos y no permiten su limitación en estados de excepción donde prevalece el orden interno. Junto con ciertos principios integran el llamado bloque de constitucionalidad. Luego vienen las leyes que son expedidas por el Congreso de la República y que pueden clasificarse en leyes estatutarias, leyes de facultades, leyes aprobatorias de tratados, leyes de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Luego pasamos ya a los decretos. Entonces, en los decretos que son emanados por el Poder Ejecutivo encontramos decretos de leyes, cuando el Congreso delega facultades extraordinarias al presidente, los decretos legislativos dictados en estados de excepción, decretos del Plan Nacional de Desarrollo, decretos autónomos y reglamentarios, decretos ejecutivos y reglamentarios que se desarrollan en leyes o detallan aspectos administrativos. Luego vienen las ordenanzas. Estas ordenanzas son normas dictadas por asambleas departamentales, tienen validez en el ámbito departamental y son de obligatorio cumplimiento. Luego están los acuerdos municipales, que son actos expedidos por los consejos municipales o por iniciativa del alcalde o de otras autoridades locales y se regulan temas dentro de cada municipio. Luego vienen las resoluciones. Entonces en las resoluciones encontramos que son órdenes escritas de los jefes de servicios públicos, son de carácter general, obligatorio y permanente dentro de su competencia. Y en la base encontramos ya las circulares, que son comunicaciones de autoridades superiores a sus subordinados, son de obligatorio cumplimiento para quienes van dirigidas, pero no tienen la misma fuerza que una ley o que un reglamento. Entonces podemos decir que esta pirámide de Kelsen nos muestra cómo está organizado el derecho en un sistema jerárquico y que cada norma depende de la superior y todas encuentran su fundamento último en la Constitución, ¿sí? Que es la fuente de validez del ordenamiento jurídico. Y gracias a esta estructura se garantiza pues que haya coherencia y la unidad de derecho en Colombia. Ahora vamos a hablar sobre el gobierno abierto. Entonces, el gobierno abierto, concepto, estructura y marco normativo. Entonces, el concepto de gobierno abierto, entonces, que es un modelo de gestión gubernamental que promueve la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre el gobierno y la sociedad. Un gobierno es abierto cuando brinda información de manera transparente, crea espacios para la participación ciudadana, rinde cuentas sobre sus resultados y promueve la integridad y fortalece la vigilancia ciudadana para prevenir la corrupción. Encontramos acá unos conceptos clave. Entonces encontramos transparencia y datos abiertos. Entonces esto quiere decir que debe haber acceso claro y comprensible a la información pública, garantizando el derecho de acceso a la información. También hablamos de la participación, donde se involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones y en el debate público.
Hay una rendición de cuentas también, que son los mecanismos para que el Estado justifique sus acciones y responda a las críticas y peticiones ciudadanas. Tecnología e innovación. Uso de tecnologías para compartir información, facilitar la participación y co-crear soluciones públicas. En la estructura del gobierno abierto se basa en 4 pilares, entonces encontramos acá la transparencia y datos abiertos, la participación ciudadana, rendición de cuentas, tecnología e innovación pública. En Colombia, esta estructura de gobierno abierto se ha fortalecido a través de la adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto y la elaboración de planes de acción nacionales. Estos incluyen compromisos de transparencia, participación, rendición de cuentas y tecnología. Y luego vamos con el marco normativo del gobierno abierto en Colombia. Entonces aquí empezamos con la ley 1712, que es la ley, como ya les había dicho, de transparencia y acceso a la información pública. Esta ley garantiza el derecho de acceso a la información pública y obliga a las entidades a publicar información de manera proactiva. Alianza para el Gobierno Abierto, AGA. Colombia se adhirió en el 2011, comprometiéndose a implementar planes de acción para fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Los planes de acción del Estado abierto, entonces encontramos documentos co-creados con la sociedad civil y entidades públicas que establecen compromisos y acciones concretas en materia de gobierno abierto. Existe también la Estrategia Nacional de Datos Abiertos, que promueve la apertura de datos públicos como herramienta para la transparencia y la lucha contra la corrupción. El uso de tecnologías de la información, entonces aquí encontramos normas y lineamientos del Ministerio de TIC para la implementación de plataformas digitales, datos abiertos y servicios en línea. Bueno, ya luego vamos a pasar acá a la transformación digital, concepto de estructura y marco normativo. Entonces, ¿qué es la transformación digital? Entonces, la transformación digital es un proceso en el cual el Estado adopta y explota tecnologías digitales para crear nuevas formas de generar procesos, ofrecer servicios y que tengan pues un valor público. No se trata solo de incorporar tecnología, hay que reinventar procesos, hay que reinventar productos y servicios. Se debe modificar también la cultura organizacional para mejorar eficiencia, interacción con la ciudadanía y toma de decisiones pues basada en los datos. Los propósitos principales, entonces encontramos servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes, decisiones basadas en datos, empoderamiento ciudadano, impulso de territorios inteligentes. Entonces aquí encontramos también que tiene una estructura, ¿sí? Entonces, la estructura de la transformación digital en el Estado se desarrolla a través de una ruta estructurada en varias fases y dimensiones. Entonces, en las fases podemos hablar de conformar el equipo de transformación digital, que está liderado por la dirección, con responsables de tecnología, procesos, talento humano y atención ciudadana. Encontramos evaluar el estado actual y eliminar barreras. Entonces, aquí encontramos analizar procesos, personas y tecnología para identificar brechas y obstáculos, ya sean culturales, regulatorios, de infraestructura o estructurales. Definir la visión digital y la hoja de ruta. Entonces aquí se establecen objetivos claros, metas y acciones para la transformación digital alineados con la misión de la entidad, perdón. Implementar y poner en marcha. Entonces aquí se ejecutan los proyectos priorizados, se adoptan tecnologías emergentes, se automatizan algunos procesos y se ofrecen servicios digitales. Medir y ajustar, entonces aquí se usa herramientas de medición de madurez digital y mapas de calor para priorizar iniciativas y evaluar el avance. También contamos con unas dimensiones clave. Entonces acá en estas dimensiones encontramos los procesos, que es optimización y digitalización de los procedimientos internos y de la atención al ciudadano. Encontramos personas y cultura digital, entonces aquí encontramos el desarrollo de habilidades digitales y el fomento de la cultura abierta al cambio. La tecnología, entonces aquí se implementan tecnologías actuales y emergentes asegurando seguridad y privacidad, y datos y analítica es el uso estratégico de la información para la toma de decisiones.
Encontramos también un marco normativo en esta transformación digital, entonces aquí podemos hablar de la Ley 1955-2019, que es el Nacional de Desarrollo, y en su artículo 147 obliga a las entidades estatales a incorporar la información digital en sus planes de acción. Se debe asegurar la interoperabilidad y el uso eficiente de tecnologías. La Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales y la gestión responsable de la información. El Decreto Ley 2106 de 2019, que define las obligaciones para la gestión pública digital, como el uso de canales digitales, servicios ciudadanos digitales, interoperabilidad, gestión documental electrónica y transacciones electrónicas. Encontramos también la Ley 489 de 1998, con su artículo 115, donde se regula la creación de grupos internos de trabajo para la transformación digital. Encontramos también lineamientos y líneas del Ministerio TIC, que incluyen marco de referencia de arquitectura empresarial, modelo de seguridad y privacidad de la información y guías para el uso de tecnologías emergentes, diseñando servicios digitales y pues automatizando algunos procesos, ¿no? Ahora, pues para finalizar, vamos a hablar de las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Entonces, aquí podemos decir que eh, ellas, estas políticas públicas tienen unos principios y unos enfoques. Entonces, encontramos que la gestión documental es esencial para la eficiencia, transparencia y modernización de la administración pública. Encontramos que los archivos institucionalizan las decisiones administrativas. Son herramientas indispensables para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado. La política de gestión documental promueve el acceso democrático a la información, a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Encontramos también que hay un marco normativo principal. Encontramos la ley 594 de 2000, es la Ley General de Archivos, que regula la administración de archivos en Colombia, abarca todo el ciclo de vida de los documentos, producción, trámite, disposición final, y aplica para todas las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Encontramos el decreto 2578 de 2012, que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y fortalece la función archivística y la gestión documental. Luego encontramos el decreto 2609 de 2012. En este se reglamenta la gestión documental para todas las entidades del Estado. Luego llega la ley 1437 de 2011, que autoriza el uso de medios electrónicos en la gestión documental, incluyendo el archivo y el expediente electrónico. Luego encontramos la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, y en ella se obliga a las entidades a implementar programas de gestión documental para garantizar el acceso a la información pública. Sigue la ley 527 del 99, que reconoce el valor jurídico de los mensajes de datos y documentos electrónicos. Luego el decreto 019 de 2012, que impulsa el uso de tecnologías de la información y medios electrónicos en la gestión documental. Hay unos acuerdos con el Archivo General de la Nación donde se regulan procedimientos para la elaboración de tablas de retención documental, gestión de documentos electrónicos, conservación y custodia de archivos. Entonces también encontramos qué objetivos tiene la política de gestión documental. Entonces la política de gestión documental busca facilitar el acceso al ciudadano a la información y fortalecer la transparencia. Modernizar y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos. También busca armonizar la gestión documental con los sistemas de control interno, calidad y planeación. También busca implementar y cumplir la ley de transparencia en la gestión de la información pública. Busca fortalecer la gestión documental electrónica y la interoperabilidad entre sistemas. Busca desarrollar competencias y habilidades en los responsables de los archivos. ¿Y qué estrategias tiene la gestión para la gestión documental? Entonces, pretende diseñar y fortalecer la Red Nacional de Archivos y el Archivo Nacional Digital. Regula la gestión de documentos electrónicos en la administración pública, promoviendo normas y procedimientos para la modernización de los archivos, seguridad, interoperabilidad y migración de documentos electrónicos. También promueve la interoperabilidad de los sistemas de gestión documental y el uso de metadatos archivísticos, establece programas de aseguramiento archivístico, actualiza y fortalece la normatividad para la preservación a largo plazo de la información, independientemente
del medio o del formato. También adopta estándares internacionales para la gestión documental electrónica. Busca desarrollar proyectos de investigación y capacitación en gestión documental y preservación digital. Emite lineamientos para la gestión del cambio y la apropiación de la gestión documental por parte de los servidores públicos. Y pretende también fomentar alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la difusión y aplicación de la política archivística. Entonces, como vemos, desde la teoría lingüística de Noam Chomsky hasta las políticas públicas actuales, la gestión documental se relaciona de manera directa con la democracia, la transparencia y la garantía de derechos. Es un desafío asegurar que la información en Colombia sea veraz, accesible y confiable y pues que logre preservarse para las futuras generaciones. Entonces, eso sería todo por hoy. Quedo atenta a sus observaciones y muchas gracias.